Gracias, buenas noches a todos. Gracias por permitirme presentar una experiencia sobre este tipo de material telegráfico, donde es tan variado el telégrafo. Podemos coleccionar timbres de teléfono, de telégrafo, podemos coleccionar formularios, podemos coleccionar formularios de lujo y también podemos coleccionar los cierres de telegrama, que son material encargado por el correo, por los correos y telégrafos, para el uso en cada uno de los envíos que se hacen desde la oficina de recepción del mensaje hasta la entrega al cliente. Primero agradecer, por supuesto, a todos ustedes que están acá, a todos los que lo van a escuchar después, y en especial a Henry, a Alfonso, a Mauricio, por todo el esfuerzo que significa armar este enorme archivo de la filatelia. Felicitaciones y siempre agradecido. Hoy acá les voy a presentar en esta slide un poco un resumen de lo que vamos a ver hoy. Acá les muestro 18 cierres de telégrafos argentinos, donde tenemos en los 9 superiores todos de telégrafo nacional. También vamos a tratar de telégrafos provinciales, donde están estos dos que están acá, el de provincia de Buenos Aires y el de la provincia de Entre Ríos. Cierres de las Fuerzas Armadas, Ejército, Ministerio de Marina, Gendarmería, y cierre de los distintos ferrocarriles. Acá hay como ejemplo 3. Estos 18 cierres representan una pequeña parte de los de más de 80 cierres que hay descritos dentro de los catálogos que ya existen, los que estamos haciendo sobre en la filatelia argentina. Estos cierres tienen un marco legal y es el fundamento de la existencia de los cierres, la base de la ley de telégrafo nacional. En 1874, un año antes de la ley, se unificó Nicolás Avellaneda, presidente de la Nación, unifica los telégrafos con el correo. La ley de telégrafos era de 750 y medio, y dentro de las indicaciones de cómo funcionan los telégrafos, tiene un propósito relacionado con los cierres, que es asegurar la intimidad e inviolabilidad del envío. Tiene varios artículos, como este, el 54, donde es sobre los empleados del telégrafo, que el empleado que viole el secreto de la correspondencia que se transmita por su intermedio puede tener una multa de hasta 1.000 pesos fuertes, que es mucha plata, o prisión que no excederá un año. También en el 61 es para los no empleados del correo, sino para cualquier persona que tome un telegrama en forma fraudulenta y asumiendo falsamente la personería del dueño. Y en este caso las penas son la mitad de la de un empleado, son hasta 500 pesos fuertes y hasta 6 meses de prisión. Por eso cada vez que ingresa un empleado a las oficinas telegráficas, se le hace jurar este texto que dice: juro guardar estrictamente secreto sobre las comunicaciones que me sean confiadas y no dar a nadie conocimiento de su contenido sin orden escrita de juez competente. Con esto el fundamento de los cierres está totalmente justificado, pero no siempre se usan cierres y el correo puede utilizar, por ejemplo, sobres específicamente emitidos para el telégrafo de la Nación, donde esto a veces era bloqueado el sobre con un cierre. Cuando no había cierres, algún fragmento de tejido dentado y engomado, que como este del ferrocarril Sarmiento, que va dirigido a Lincoln. El Lincoln recibe en el telegrama, escribe en el formulario y acá le ponen un matasello sobre este papel común que dice Lincoln. Otros ya los tienen preparados, como en esto de una sucursal de Las Flores, que donde los papelitos ya estaban preparados, porque fíjense que el matasello no pega en el telegrama. El oficinista que recibe tiene los papeles preparados y los manda después cuando ya escribió el telegrama. En una época no había cierres, en la época del 60, 70, 1960, 1970, cuando empezaba en Cotel, y simplemente se plegaban, como ven acá los restos de plegado del telegrama, y se pegaban con esta goma marrón oscura que usaba el correo,
que se usaba también para pegar las etiquetas de certificado expreso, valor declarado. En general, todos los cierres cuando se abren es muy factible que se rompan, pero siempre hay suerte que algún cierre no se rompa y lo podemos ver completo dentro de un telegrama. Yendo a la bibliografía del el cierre de telegrama, tenemos la suerte que en el catálogo de 1958, en el tomo 2 de Nichen, incluyó los cierres oficiales, que eran básicamente para telégrafos, pero también que se usaban en cartas, como este crash cover, un accidente de avión, que por suerte esta carta ahora es mía y se las voy a mostrar en colores. Esto lo hizo gracias a la ayuda de dos coleccionistas amigos y su cariñosa colaboración, pero no los nombra, solamente hace su catálogo. Y el formato que hace esto, por ejemplo, son 4 de los cierres del siglo XIX, entonces coloca cada catálogo, lo explica dentro de los datos que tenía en ese momento, incluso le pone valores, hace un catálogo completo con los valores. También existe un catálogo mundial de cierres. El catálogo mundial, Telegraph Seals and Work Catalogs, de Steve Hiscox. Esto está publicado y cuando fallece Hitchcock, Steve Pantin lo mantiene actualizado en la web, por lo menos hasta el 11 de marzo de 2015, que es la última actualización que vi. Esta es la cita. Cuando habla de Argentina, Hitchcock dice esto. Este es un país que parece mostrar la mayor variedad de cierre de telegrama, debido a que había un gran número de compañías telegráficas operando y usando cada una su propio cierre. También es uno de los pocos países en los cuales un catálogo de estos cierres fue realizado y publicado, que es el catálogo de Nichel. Y en la primera hoja, este es el texto que les leí recién, Hitchcock cita al catálogo de Nichel del 58. Es más, cuando él incluye los primeros cierres, cuando no conseguía un cierre determinado, ponía una fotocopia del Nichel. En la segunda hoja de 5 cierres tenía 4 y agrega uno de Nichel que él no conocía. Así se armó esto y agregó algunos cierres a los que presentaba Nichel, y lo que yo tengo en mi colección presentan 25 cierres más, debido a que 58 hasta ahora pasó mucho tiempo, y gracias a utilizar escaneo y ampliación y comparación, pude encontrar 7 variedades más que dentro de lo que les voy a mostrar están incluidas. Así que vamos a ir cronológicamente del siglo XIX, vamos a repetir un poco esto, mostrando cómo fuimos aportando algunos datos y tratando de mostrar los formularios de telegrama con el cierre, no todos los tenemos, los que tengamos para determinar la fecha de circulación de ese cierre. Acá empezamos con los dos primeros, que son totalmente distintos, pero son iguales. Es gracioso que estos dos cierres tienen la misma tipografía, fíjense, tienen el mismo sol, el mismo escudo, el mismo gorro frigio, y lo que cambia es que tiene el cartucho sobre los dos textos, el Telégrafo Nacional y República Argentina, y el rayado de fondo, que hace que uno sea diferente al otro. Los dos son emitidos por KID, por supuesto este está emitido por KID, y este sabemos ahora que también es de KID, y lo podemos ver porque KID tenía este escudo muy particular, que se usó en muchos elementos filatélicos, y que tiene 7 banderas por lado. En este momento Argentina tenía 14 provincias y 2 cañones cruzados en el fondo. Este formulario también tiene las 7 banderas y los 2 cañones cruzados, este también, y estos dos formularios, no solo el cierre fue hecho por KID, sino que también los formularios fueron hechos por KID, que empezó a imprimir todo el material filatélico, todo el material del correo en 1888. Los otros dos del siglo XIX, este es uno, el tercero, donde no tengo telegrama con este cierre adherido, por lo tanto la fecha la pongo como desconocida. Tiene algunas características también algunas variedades. La característica para comparar con el cuarto que va a venir después, el sol tiene cara, debajo del gorro frigio, el sombreado
son con líneas horizontales y verticales, y también hay líneas horizontales y verticales con el sombreado del laurel. La variedad que tenemos es esta, donde no existe esta línea finita que rodea todo el cierre. Fíjense que acá no está, por lo tanto, este ángulo donde empieza telégrafos, acá está cerrado y acá está abierto. Después esta es una variedad menor, que es un error de corte desplazado. El cuarto, este tiene un gorro frigio más chico, el sol no tiene cara, las líneas de sombreado atrás del gorro frigio son solo verticales, no hay un rayado transversal, y tiene unas variedades, que es la rotura de la E de República. Fíjense que esta, no tiene la E rota, esta tiene un punto en la E, que es este, y esta ya el punto es más grande y se rompió el trazo horizontal superior de la E. Son pequeñas variedades que a medida del desgaste se van presentando. Por suerte encontramos un formulario que es del 16 de junio de 1890, 16 del 6 de 1890, y que tiene una característica, tiene una linda filigrana, muy grande, donde dice Telégrafo Nacional, abajo en parte no está reproducido República Argentina, y tiene este escudo que mide 10 centímetros de alto, 103 milímetros mide. Es una filigrana que todos estos formularios iban con esa filigrana. Así tenemos los 4 del siglo XIX, y en 1900 empieza toda una serie donde vamos a ver distintos cuños con los cuales se imprimió esta serie, que va a estar dividido primero de 1908 y después de 1909 a 1914. En la primera parte tiene la característica que el escudo en la mitad superior tiene líneas que son curvas. El grupo de 1909 a 14, las líneas van a ser rectas. Dentro del grupo de curvas, a su vez, hay distintos tipos. Yo creo que cambió la impresión que se hizo de estos cierres, donde cambia a veces la tipografía, a veces hay algunas variedades. Vamos a empezar con estos primeros de 1900 a 1903, donde encontramos un hecho que es raro. En Nietzsche se encuentra que describe este cierre con 22 líneas posteriores. Para eso es fundamental, hay que tener en cuenta que Nietzsche lo hizo con una lupa, y es muy difícil con una lupa contar estas liñitas. Y acá lo que pude observar es que hay 22 líneas, pero de este lado, en tanto que de este lado hay 26. Es un hecho que se repite muy pocas veces dentro de lo que vamos a ver. Hay 6 líneas encima del gorro frigio, hay 4 líneas abajo del gorro frigio, y a la altura del gorro frigio hay 12 de este lado y 16 de este. Así que aclaramos que son 22 líneas por la izquierda y 26 por la derecha. Estos cierres los hemos observado, el primero el 13 de diciembre del 1900 y el último el 27 de noviembre de 1903. O sea que este es el único periodo donde se encontraron estos cierres con las características del fondo curvo. Las hojas del laurel prácticamente no tienen líneas, y tiene la característica de las líneas atrás del cierre. Este otro que se observó solo en 1903, perdón, hay un elemento que no mostré, es este guión, que acá es muy pequeñito. Y en el próximo, además de otras cosas, tenemos un guión más grande. Esto hace que sea uno diferente, y en vez de 22 y 26 líneas, tiene 20 líneas por los dos lados. O sea que sin duda es un cuño diferente con el cual se tipografió, y lo consideramos como un elemento, un cierre distinto. Acá lo vemos en un telegrama, ya no está impreso por Kidd, hay pocos, pero acá habla de Argos, imprenta y encuadernación en la calle Cuyo 657 de Buenos Aires. Este es el único que vimos de este tipo de cierre, y lo tenemos además sobre un telegrama que nos permite definir la fecha. El resto, de 1908 en adelante, la característica es que no tienen guión entre Dirección General de Correos y Telégrafos y República Argentina. Así todavía tienen el fondo curvo, pero no tienen ni 22, ni 26, ni 20 líneas, sino que tienen 24. Las 24 líneas en el fondo.
lo que nos permite asegurar que esto es un cierre distinto. Y además tiene algunas variedades dentro de este formato de 24 líneas en el fondo, donde aparece un punto arriba de la S de telégrafos, acá lo ven, y acá no está. O sea que dentro del mismo cierre hay algunas variedades como esta. Vamos a mostrar las variedades que están descritas y las variedades que encontré para que vayan viendo lo que podemos estudiar en este tipo de material filatélico. Después un corte desplazado como una variedad menor que también presenta. Después, los que quedan de 1909 a 1914 dijimos que el fondo del escudo, la mitad superior, es recto, no es curvo como eran los otros. Y tiene la característica que no llega hasta el borde del óvalo del escudo. Así que tenemos en este grupo, tenemos 4 tipos, 4 variedades, básicamente por el tipo de la tipografía que tenemos. Acá tenemos la C, la G de general y la C de correos. Vamos a comparar la C de correos, fíjense, en este es muy redonda, bastante abierta, no se cierra. Esta es más larga que ancha y se cierra mucho. Esta tiene un borde superior, lo podemos mostrar acá, que es más corto que el borde inferior y está bastante cerrada. Y este que no está catalogado tiene una C muy pequeña, muy cerca del borde, incluso más cerca de esta. Estas son más alejadas del borde del cierre. Estoy escribiendo algo acá. Eh, Así tenemos los distintos tipos eh, que observamos en este grupo, que su característica principal de este grupo de 15 años, del 0 al 14, es que atrás de los cierres está sombreado. El próximo grupo, y ahora qué pasa, qué hice, qué no hice, ahí está. No, volvemos a estos. Les voy a mostrar las variedades que tiene este grupo. El grupo 4 con fondo sombreado tiene una variedad que es este tilde en la T de Argentina. Fíjense aquí, tiene ese tilde. Esta otra tiene un guión arriba de la L de telégrafos. Y este al mismo tiempo tiene el tilde también de la T de Argentina. Este tiene el tilde, pero no tiene el guión sobre la L. Son variedades que se observaron en 1909, 1910 y acá tenemos un cierre de 25 de febrero de 1910. El quinto tipo, el segundo de este grupo, tiene la característica, tiene algún color. Este es un gris azulado, este es un gris claro azulado, este es un azul. Tiene distintos colores que no tienen ninguno de los otros cierres que son blanco y negro. Y acá vemos uno circulado en 1912. El otro grupo tiene una falla tipográfica importante que es en Argentina le cambiaron la T y la N y queda Angenia. Es una variedad rara. También hay algunos que tienen un punto arriba de la E de dirección, perdón, acá, de la E de dirección. Este lo puse porque está muy gastado, pero se usó gastado porque no se gastó posteriormente. El matasellos se mantiene bastante bien y el cierre es totalmente desgastado. En algunos de estos casos se observan los elementos de fijación del cuño a la madera que va a formar el elemento de tipografía. Y también, si miramos bien, dentro del gorro frigio hay un cilindro en este grupo que posiblemente sea otro elemento de fijación del clip de tipografía. Así terminamos con el periodo hasta 1914, que son los que tienen sombreado atrás de los laureles, y empezamos un periodo mucho más difícil, que es sin estar sombreado atrás de los laureles. El texto, yo estoy marcando esto, el texto es el mismo, Dirección General de Correos y Telégrafos, República Argentina. Hay un cierre que es engofrado, está impreso en relieve. Acá se ven los ojos del sol y las tramas en los laureles, que posiblemente, no lo hemos visto en telegrama, posiblemente se haya usado en cartas, pero lo ponemos porque es idéntico a lo que vamos a estudiar ahora. Y vamos a empezar a comparar los 11 tipos de soles que existen en este grupo, que va de 1915 a 1943. Fíjense
que en este sol, por ejemplo, supongamos que sea una cinta esto, la cinta que está abajo del sol, la que va de la izquierda a derecha, de arriba a abajo, está por delante de la otra. En tanto que en este, la que va de izquierda a arriba a abajo, está por detrás de la otra. Este tiene dos cintas juntas o es todo grueso, es distinto. Este es un sol grande, que es distinto a todos los demás. Este es el único sol que tiene nariz dibujada. Este es el único sol que tiene laureles. Y hay otros que tienen mucho desgaste, como este, que son muy difíciles de diferenciar de este y de este. Este puede pasar porque tiene la cara con sombreado y que las diferencias que hay entre el 4, el 6, el 8 y el 9 son diferencias en el resto, en el número de líneas posteriores que tiene el escudo. Y así vamos a ir viendo algunos. Por ejemplo, el número 1 de estos es el que tenía la cinta que de izquierda a derecha, arriba a abajo pasaba por delante. Tiene una característica que tiene la G, que tiene un serif. Fíjense que acá la G tiene una colita, acá la G de telégrafo tiene una colita y la G de Argentina también tiene un esbozo de colita. Además tiene una C fina, bastante cerrada, y se describe en este cierre que los laureles en la parte superior tocan el óvalo del el escudo. Acá tenemos un sobre que, además de la intimidad que puede dar un telegrama dentro de un sobre, está cerrado con este cierre. Además tiene un cierre ahí. El número 2 tiene una característica muy particular. El otro tenía 30 rayas rectas atrás. Este tiene 23 rayas rectas y los brazos están totalmente sombreados. Es el único que tiene sombreado todos los brazos. Después no hay mucha diferencia, acá una variedad de un salto de peine o una doble impresión, y lo tenemos también circulado en 1916. El tercer tipo es el que tiene al revés, la cinta por atrás, la otra por adelante. Tiene la característica que lo vemos en dos etapas. Lo vemos entre 1917 y 1919, después desaparece y aparece en 1924-1930. Acá podemos ver un telegrama de 1930, un telegrama de 1917 que es el mismo cierre. Esta es una variedad que le falta la línea circular que lo rodea. Otro elemento que lo distingue es que la C y la G son bastante cuadradas, son rectangulares, y eso hace que sea diferente. Este cierre también se usó en cartas. Acá ven dos cartas que vinieron de Chile. Este es el frente y el dorso de esta, el frente y el dorso de esta. Lo recibió un tal Navarrete el 15 de marzo de 1930. Las dos cartas vinieron abiertas, entonces las encintó y en el dorso les colocó este cierre y lo mataselló para tratar de bloquear todo lo que pueda la carta que había recibido en mal estado. También había sobres de la Oficina de Certificado Central que contiene una carta certificada en mal estado. La carta se ponía acá adentro y también está cerrada con este tipo de cierre. Este es el de la cabeza grande, la C es bastante redonda, este no hay mucha diferencia, y tiene una característica que el gorro frigio, la punta del gorro frigio está hacia la derecha. Si volvemos para atrás, fíjense que el gorro frigio está a la izquierda, el gorro frigio está a la izquierda, el gorro frigio está a la izquierda. El único que tiene el gorro frigio hacia la derecha es el sol gordito. Una característica del tipo 6 tiene 27 rayas en el fondo. En general este tiene una mala impresión. No encontré ninguno en perfecto estado. Pero es rara la variedad esta de que la T y la I de Argentina están juntas. Tenemos este sello suelto, que están unidas la T y la I, y este sello circulado, que si miramos con cuidado acá, se ve que la T y la I también están juntas. Es raro de ver, lo vimos en 1923. Este es un sello que no está catalogado, es un poco más chico, todos tienen 34, 35 milímetros de diámetro, este tiene 30, es el que tiene el sol con nariz y tiene además todas las letras de Dirección General de Correo y Telégrafo República Argentina eran mayúsculas,
Acá tiene en mayúscula la primera y República y Argentina están en minúscula. Y tiene la característica, los 5 que vimos de estos son todos observados circulados en diciembre de 1930, el 30 de diciembre de 1930, por lo cual sospechamos que es una tirada muy corta y que toda se gastó en pocos meses. Este es otro no catalogado que es muy difícil de evaluar por el desgaste que tienen, pero sin duda son distintas tiradas. Esta tirada está impresa en forma distinta a esta. Esta está sobrecargada, tiene líneas, pero tiene una serie de características que es común a todos. Si observan la palabra gen de general, el trazo horizontal llega hasta el trazo vertical de la G. La E tiene el trazo superior hacia arriba y la N tiene el extremo inferior derecho curvo. Si nos fijamos acá se ve la N curva, la G que llega hasta ahí, la E hacia arriba, la N curva, se ve en todos los cierres. Además, tienen un punto debajo de la S de correos. Fíjense, acá hay un punto, acá hay un punto, acá hay un punto y acá hay un punto. Y además en Argentina hay un punto pegado a la E, muy pegado, acá chiquito, pegado a la E, que también se repite en todos. Tenemos que pensar que esto fue impreso con el mismo cuño. Yo no puedo asegurar que sea una variedad de otro donde aparecieron estos puntos en el cuño y se hicieran los otros, es otro tipo y estos, pero parece ser uno diferente que se observó en 1932. Este sello, el 10, el que tenía la cara sombreada, les voy a mostrar dos sobres muy raros, uno de Moscatelli, creo que es este, y otro de Martín D'Agostino, que tienen censura militar. Censura militar dentro de Argentina era rara. En 1930 fue el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, y como Hipólito Yrigoyen era radical, a empresas radicales se les censuraba la correspondencia. Esto acá lo rearmamos con la mitad esta y la mitad esta, y este otro de la misma empresa, que es, también dice censura militar desplazada, son muy raros, son los dos únicos que hemos visto, y hace poco Martín D'Agostino encontró otra censura de 1930, hizo una investigación muy importante en corto tiempo, consiguió bibliografía y pudo demostrar la validez de la otra censura, que bueno, cuando escriba el artículo posiblemente dé una charla en mi oficina sobre esto. Este es el tipo 11, era el que tenía los laureles, el último de este grupo, y este es el sobre que aparecía en Nigel, que es del mismo tipo que este, que tiene los laureles abajo, y que es un avión accidentado. Esta carta fue enviada el 17 de febrero del 39 desde Southbridge, Massachusetts, a Buenos Aires. Yendo de Miami por Pan American, se accidentó el 11 de febrero, el 19 de febrero, en el aterrizaje de San Juan de Puerto Rico. Después se envió a Buenos Aires, se le colocaron estos sellos, estos cierres y estos matasellos en rojo, que aseguró el cierre hasta la entrega al destinatario. Este es el frente de la carta. Esta es una distribución de cada uno de los cierres antes que se pare el de los puntos. Y ven, analicé 387 cierres, donde el uno es poco frecuente, hay algunos que es uno solo, algunos son muy pocos y otros son muy numerosos. ¿Qué pasó después de esto? Esto sabíamos que era Dirección General de Correos, Dirección General de Telégrafos y República Argentina. Fueron cambiando la dependencia de correo de los distintos ministerios. Acá vamos a ver desde la Constitución de 1853, aproximadamente 100 años después, cómo fue variando la dependencia del correo. Inicialmente, los primeros 3 años dependió del Ministerio de Hacienda. En 1956 se emite la ley número 80 y pasa a depender el correo del Ministerio del Interior. En 1874, 70 años después, un poco menos, es cuando Nicolás Avellaneda unifica correos y telégrafos y pasa a llamarse Dirección General de Correos y Telégrafos y sigue dependiendo del Ministerio del Interior. En el 44 ya cambia el nombre, se llama Dirección General de Correos y Telecomunicaciones.
y se crea la Secretaría de Comunicaciones, que también depende del Ministerio del Interior. Después, en mayo del 49, la Secretaría pasa a ser Ministerio de Comunicaciones. Y en el 58 vuelve a ser Secretaría de Comunicaciones. Después del derrocamiento de Perón en 1955, volvió al paso anterior. Esto hizo que los próximos cierres, ya como antes se mostraba República Argentina abajo y Dirección de Correos y Telégrafos arriba, ahora invirtieron eso y le agregaron Ministerio del Interior. Sigue utilizándose primero el escudo. Hay una variedad que puede ser discutible, que este tiene 19 líneas hasta acá, este tiene 20, pero como este está cargado, puede ser que esta línea, que acá arriba no se cuenta, esta línea, acá se separa un poco y se considere que son los mismos. Hubo una variedad que tiene, estos son los primeros que se vieron, 41, 44, y en estos los brazos no están sombreados, ni el escudo tiene sombra. En los posteriores aparece sombra, 42, 47, aparece sombreado. Esto orienta más a que es un cuño diferente, pero no lo podemos asegurar. Tenemos acá uno de 25 de diciembre del 43 y 31 de julio del 42. Después el escudo es reemplazado por la corneta de postillón, típica del correo. En el 44 sigue siendo Ministerio del Interior, el mismo formato, pero cambia la corneta de postillón. Y acá vemos uno, el primero que observamos de esto, el 25 de septiembre de 1944, que fue impreso en los talleres gráficos de correos y telégrafos, y este formulario fue encargado en agosto de 1944, y este que fue observado el 13 de abril de 1947 y fue impreso en el taller de correos y telégrafos en marzo del 47. O sea que hubo varias tiradas, esas tiradas eran de 100.000, 120.000, 150.000 formularios. Si todos esos telegramas se vendieron, ¿dónde están los cierres? Pero bueno, siempre es algo que no se conservó. Después la corneta de postillón queda dentro del escudo del correo y tenemos dos tiradas que también puede ser por desgaste, pero resulta que la más antigua, 45-52, 46-52, es la que tiene más desgaste. Observen, las cuerdas de la corneta acá no se pueden diferir, acá están bien claras. La C de este grupo es redondeada, la G también. Acá en este grupo la C de Correos perdón, la C de República y la G de Argentina son más cuadradas. Acá en este la segunda R tiene patas cortas. Acá en este la última R tiene patas largas. En este la U, el acento de la U de República entra dentro de la U. Este queda afuera. El pico de la corneta de postillón acá es finito. Acá es un poco más grande y redondo. Y los rayos, vemos que el quinto rayo de este apunta a la N y en este, el quinto rayo, apunta a la T. Hay variaciones como para pensar que son dos cuños diferentes y los ponemos como primera y segunda tirada o como un cuño diferente, como una variedad, pero creo que son definitivamente dos cierres distintos. Después se cambia el modelo. República Argentina vuelve a estar arriba con Ministerio del Interior, se mantiene el escudo, pero se hace esta cinta, teóricamente con los colores de Argentina, que dice correos y telecomunicaciones. Acá ya empieza correos y telecomunicaciones. La diferencia que tiene estos con los siguientes es que República no tiene acento. Fíjense, República no tiene acento. Y hay diferencias entre uno y otro. Una llamativa que que es más nítido, correos, este es más gastado, este tiene una Y chiquita de telecomunicación y este tiene una Y grande. Si este está desgastado, la Y tendría que ser más chica, no más grande, no puede aumentarse la Y. Por lo tanto, empiezan a aparecer sospechas de que son dos tiradas distintas. Acá la S tiene una forma que no se junta con la E. Acá sistemáticamente la S de comunicaciones está pegada a la E.
El pico y la boquilla de nuevo son distintos. Y acá el segundo rayo apunta a la T y acá el segundo rayo apunta a la S. O sea que también son cierres distintos. Acá una cosa de color, un desplazamiento grosero en el sacabocado que cortó estos cierres. Después hay uno nuevo que cambia totalmente porque dice Ministerio de Comunicaciones. Por primera vez aparece el Ministerio de Comunicaciones, sigue el resto igual. Esta sí puede ser por desgaste, que esto se va desgastando en esto y la Y se achica. Acá es más lógico. También la soga al principio, la cuerda que de la corneta de postillón se ve bien y después aparece desgastada. Estos cierres también se vieron en cartas. Acá vemos una carta particular de la época de Eva Perón, 20 de enero del 54, que tiene estos 7 cierres con este matasello de franqueos, que es típico cuando se agrega algo, en este caso para proteger un valor declarado de 46 pesos con 30. Lo que llama la atención es que tiene un matasello el primer día de este sello, que el 20 de enero del 54 es el primer día. Podría ser filatélico, pero parece que si tiene estos sellos, el filatelista debía ser el empleado del correo, porque hizo todo este sobre. Tiene una característica, es un sobre oficial del correo. Y este otro sobre, también con franqueo de Vaperón, que iba dirigido a Michigan y también está cerrado y con el típico matasello de franqueo. Todos estos son de este mismo sello que acabamos de describir, mismo sello de telégrafos. Después aparecen aislados, muy raros, estos dos, 1959, esto pongo 1959 porque Nietzsche le da esa fecha. No, perdón, hay una publicación donde aparece este como un sello del 59. Este cambia a correos y telecomunicaciones, este Ministerio de Comunicaciones, pero con escudo. Y este escudo del correo con correos y telecomunicaciones. Estos dos son dos que aparecen muy poco, no lo vimos en telegramas, y después deja de haber cierres, como les dije, en la década del 60, en la década del 70, cuando empieza en Cotel en el 70, este del 75, este del 76, se pegaban, este es el que les mostré al principio, acá hay otro, este no tiene el logo de Encotel, este tiene el logo de Encotel, se empezó a pegar los cierres, algunos podían ir dentro de sobres, los plegados estaban pegados. Y Encotel saca en el 77 una serie de cierre de telegrama. Tenemos 4 tipos. Este que es un per se en un celeste grisáceo. Este es dentado y un celeste más fuerte. Este es un violeta. También es un per se como este, pero el color es distinto. Y este es parecido a este, el celeste, pero también es per se este. Estos son los cierres de Encotel y para finalizar con todos los cierres nacionales, tenemos el que empezó en el 93 con el correo argentino y que se usa hasta la fecha, que es este cierre que dice telegrama correo argentino, que tiene un número de formulario y que cierra los formularios de telegrama que en general son con este color amarillento. Así terminamos con todo esto de lo nacional. Tenemos unos minutos más, así que me voy a explayar con el resto. Y pasamos a telégrafo de la provincia y volvemos para atrás. El telégrafo de la provincia se autorizó en 1870. En ese momento era la provincia, se consideraba el telégrafo del Estado de la provincia de Buenos Aires. Y recién aparecieron cierres en 1910, de 1910 a 1940. Tenemos este modelo donde hay un escudo grande con un sol que está mirando hacia la izquierda, telégrafo de la provincia de Buenos Aires. Después aparece este, que el sol es más chico, un gorro frigio grande, con una flor en el extremo inferior, que está en color gris, en violeta, y hay este dentado, este per se, cortado en líneas, este un color borrabino. Son varios colores que tienen este sello de la provincia. Y después va a cambiar el escudo, recuerden este escudo, se los muestro de nuevo. Este es el escudo anterior, gorro frigio grande, puntos en el dorso, este tiene rayas, el gorro frigio más chico, y acá tiene una flor, que acá tiene un moño. Entonces sale una tirada nueva,
entre 1039 y 1946, donde cambian los colores, los dos son dentados con 11, y acá tenemos el telegrama roto, el cierre de telegrama roto reconstruido para poder mostrarlo. También sale el mismo escudo con monio abajo en azul. Y este tiene la característica que hay una variedad donde está el telégrafo con la segunda E con acento y telégrafo la segunda E sin acento. Pequeño detalle, está clasificado como una variedad y acá lo vemos dentro de un telegrama de la provincia de Buenos Aires el 15 de febrero de 1947. También la provincia de Buenos Aires, después del 49 al 73, usó un cierre muy simple, que es el mapa de la provincia de Buenos Aires. Este es el mapa de la provincia de Buenos Aires, la capital está por acá, acá está la bahía de San Borombón, y acá empieza la costa atlántica, San Clemente, Santa Teresita, Pinamar, Mar del Plata, que tiene 18 milímetros de ancho el mapa, este también, y este tiene 11 milímetros, o sea que hay dos grandes y uno chico. Los dos grandes tienen diferencias, el detalle del límite con Santa Fe está más borroso en este, y la bahía tiene la característica que el extremo superior de la bahía está mucho más a la izquierda que el inferior, en tanto que esta están casi a la misma altura. Además, algunas variaciones en cuanto a las letras. En este, que tiene la bahía con el extremo superior más profundo, la segunda E de telégrafos, fíjense que tiene una pata media larga y la F también. En tanto que en este, la segunda E tiene una pata corta, la media, y la F también tiene una pata corta. Además, la A de Buenos Aires tiene una inclinación hacia la izquierda, esto lo pueden ver acá, parece que está caída hacia la izquierda, en tanto que en este otro la A está recta. Con eso terminamos provincia de Buenos Aires, pasamos a la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos tiene unos muy lindos cierres, también es algo parecido a lo anterior. Empezó el telégrafo en la provincia en 1872 y recién hay cierres en 1935. Acá puede suceder que nosotros no vimos los cierres, no conocemos los sobres, o que si se enviaron con algún otro tipo de cierre para mantener la inviolabilidad del telegrama. Este es el único blanco y negro, lo demás tiene el escudo de la provincia de Entre Ríos en color. Este dice telégrafos y teléfonos, este dice telecomunicaciones. Estos dos tienen una barra de radiofrecuencia donde se enviaban los mensajes. Y los laureles en este, observen lo que son cortos y los rayos son líneas. Esas son las características de estos dos. Está acá demostrado que fue en 1935 que circuló. Este circuló en 1950. Y los otros dos que tienen, a diferencia, los dos dicen telecomunicaciones como el anterior, los laureles son muy largos en los dos y no existe la barra de transmisión de telégrafos. La diferencia entre estos dos es que los soles son distintos. En el anterior les mostré que eran líneas y acá son verdaderos rayos. Este tiene en total 16 rayos y este tiene más, tiene 21 rayos. Esa es la diferencia entre estos. Este sabemos que fue de 1950 a 1970, acá tenemos uno de 1970. Este no tenemos la fecha porque no lo hemos visto sobre telegramas. Pasamos a ejército, ya estamos terminando toda la maratón de cierre de Argentina. El ejército tenía tropas de comunicaciones, acá pueden ver Fuerzas Armadas, acá también Fuerzas Armadas, son muy parecidos. Lo que tiene que este tiene un dentado 12, este tiene un dentado 11, y este es un celeste y este es un celeste fuerte. También está en verde, tropas de telecomunicaciones, y hay uno del Ejército Argentino, Subsecretaría de Sección Comunicaciones. Ninguno de estos lo hemos visto sobre un telegrama, por lo tanto ponemos fecha desconocida. Después aparece Marconi con el telégrafo sin hilos en 1896. La Armada Argentina, como todas las armadas, jerarquizan este tipo de transmisión radiotelegráfica, generando comunicaciones entre una base en tierra con el barco
o una base o entre barcos. Las estaciones en tierra se denominan estaciones radiográficas. Estos todos son estaciones radiográficas y aparecen después de 1910. No tenemos muchos sobre telegrama, pero tenemos este de la Armada, que es uno grande de 33,5 de diámetro, y después los otros son mucho más chicos, de 28,5, 28, 29. Y la diferencia son, estos tienen un borde ondulado, estos son bordes lisos, este es muy parecido a este en todos sentidos, salvo el borde. Acá podemos ver que las líneas del sol se cortan, en este no se cortan, los dos tienen 14 líneas en el dorso, este tiene 16 líneas, y este otro, estos dos son matasellos de este mismo, no son distintos, pero tienen el borde redondeado y un matasello de radiotelegrafía, y este lo mismo. Y después estos son, los otros decía radiográficos, estos son del Ministerio de Marina, servicio radiotelegráfico. En este caso, en minúscula solamente la primera letra es mayúscula, en esto todas mayúsculas. Acá tenemos uno circulado en 1931, y acá podemos ver, para ver la cantidad de formularios que se imprimieron en agosto de 1930 1 millón de formularios para ver la cantidad de telegramas que se enviaban. Y este también tiene matasellos distintos, es el mismo que este, el Estado Mayor General Central de Comunicaciones Receptora y el Estado Mayor General Central de Comunicaciones. Todo esto genera que algunos algunos filatelistas coleccionan específicamente telegramas del servicio radiotelegráfico. Es interesante, un tema como para profundizar. También de la Marina existen estos gofrados utilizados sobre telegrama. Estos matasellos son de telegrama, no son para usar en cartas. Y la diferencia que tienen es que el sol acá tiene 6 rayos y acá tiene 8. Son un poquito más, es distinto. Y acá tenemos estación radiotelegráfica con distintos formatos de letra, tamaño. Tiene un gorro frigio chico, un gorro frigio más grande, y acá sobre el telegrama. La Gendarmería solamente tiene este cierre, Gendarmería Nacional, Servicio de Comunicaciones. Por suerte lo tenemos sobre un telegrama, un radiotelegrama, del 19 de abril de 1947. Ferrocarriles, acá estamos ya casi al final. Los ferrocarriles, así como todos los ferrocarriles que puedan describir, los que coleccionan sellos de ferrocarriles y envío de ferrocarriles, también tenían su telégrafo. El telégrafo nació sobre los ferrocarriles. Y cada ferrocarril hizo alguno de los cierres que les estoy mostrando. Por ejemplo, el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que es el ferrocarril que iba de Buenos Aires hasta Chile, tiene dos tipos de cierres. Este rojo, que dice Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, telegrama público. El ferrocarril tenía telegramas de uso del ferrocarril y telegramas públicos. También tiene este Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, en celeste, con un esquema que vamos a ver repetido en distinto. En 1947-48, los ferrocarriles que eran ingleses son privatizados, se pasan a ser ferrocarril del Estado. Y esto, la empresa Ferrocarril del Estado argentino tenía varios ferrocarriles. Una línea era la línea General San Martín, donde tiene este como Ministerio de Transporte de la Nación, refiriéndose al transporte en ferrocarril, y este dice Secretaría de Transporte de la Nación. Los telégrafos dependían como antes. Y acá, Ferrocarriles del Estado, Ministerio de Obras y Servicios Públicos, telegrama urgente, también de las empresas de ferrocarriles de Estado argentino. Este es el primer ferrocarril que existió, el Ferrocarril del Oeste, que luego pasó a la provincia de Buenos Aires. Es el oeste de la provincia de Buenos Aires. Aquí observamos un cierre que tiene que ser anterior a la privatización, de la nacionalización de los ferrocarriles,
porque después de la nacionalización, los ferrocarriles no se llamaron igual, ni el oeste ni el sur, y se llamó el oeste, por ejemplo, Línea Roca. El ferrocarril oeste, el del sur. Y el oeste mantuvo también el nombre y tenemos un cierre muy simple que usaron acá sobre un telegrama. También el ferrocarril central argentino tiene algunos cierres raros, muy raros, y acá tenemos un telegrama del Ferrocarril Central Argentino donde no había cierres, papel engomado y le pusieron un matasello en el destino que era Herrera y ahí sí se envió, es un sello, un sello, cierre de telegrama trucho. También en el Ferrocarril General Bartolomé Mitre hay una variedad importante de cierres. Por ejemplo, este dice, tiene 6 letras. Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre. Acá perdió la C en estos 3. Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre. Acá se cambió la N por la C. Acá son 5, 5, 5, acá son 6. Ferrocarril General Bartolomé Mitre. Acá Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre. Cada uno tiene diferencias. Además tiene diferencia de dentado. 12,5, 12,5, 11, 11, 11. Este es per se. Y entre el 2 y el 4, que prácticamente son muy parecidos, lo que tenemos es que hay algunas variedades. Por ejemplo, este tiene sombra, el acento, este no. Este tiene unas perillas grandes en el elemento de transmisión Morse, estas son perillas chicas. Y este tiene los puntos con una sombra grande, y los puntos no tienen sombra. Y hay muchas más diferencias. Inclusive, si miran con detalle, acá y cuentan las líneas de telégrafo, hay 2, 3, 5 y 2, 7 y 2, 9. Son 9 hilos de telégrafo. Acá hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que hay varias diferencias que, que hacen que esto sea interesante ir buscándolo. Terminando ya el telégrafo del sur, como dije antes, que después pasa a llamarse telégrafo de General Roca. También tiene 2 tipos, donde la diferencia está básicamente en el piso de la máquina y el piso de los cables, el poste telegráfico. Fíjense que este piso es muy arrugado y el tipo 2 tiene unas líneas bastante prolijas, o sea que tiene 2 formatos y no creo que sea por desgaste. Aquí el mismo sello que vimos antes, que se sigue llamando, el otro era Ferrocarril este es Ferrocarril del Sur. Y acá ven cómo del Ferrocarril del Sur pasa el mismo texto con un color distinto a llamarse Ferrocarril Nacional General Roca. Acá tenemos un cierre de este tipo, pero en una carta que está circulada en 1947. Y el último que les presento es el ferrocarril de la línea General Belgrano, que es parecido al de Ministerio de Obras y Servicios Públicos, telegrama urgente, y este que les mostré al principio de Lincoln, que está cerrado, que es el ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento. Para tener una idea de qué pasaba con lo privado, prácticamente el telégrafo privado en Argentina era para comunicación al exterior. El telégrafo nacional y toda la red de telégrafo argentino era para envíos internos, mensajes internos. Para el exterior, desde Sarmiento en 1860 y pico, donde se hace el primer cable subfluvial entre Punta Lara en la provincia de Buenos Aires y Colonia, empezó a aparecer la compañía telégrafo telefónica de La Plata, después cambió a Compañía Telegráfica Telefónica Nacional, tuvo 4 nombres. En la década del 20 y 30 utilizó estos cierres. Acá tenemos uno que se ve que tenía oficinas en Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires y en Montevideo. En Buenos Aires se usaba este color naranja, en Montevideo se usaba este color azul, pero no les puedo asegurar que no se hayan cruzado en algún momento. Y para aclarar cuántos, un poco, no mucho porque no fue el motivo del estudio, saber cuántos telegramas se emitían por año. En realidad, cuando se empezó a desarrollar el ferrocarril, solamente eran mensajes del ferrocarril y se abrió al público a mediados de 1869. Y en 1869, en 8 meses, se transmitieron 14.000 telegramas.
5 años después, cuatro, había 81.000. Y en 1889, cuando mostramos los primeros cierres, acá está separado por provincias y está separado particulares y oficiales, hubo un total de 850.000 telegramas en un año, muy cerca del millón en el siglo XIX. O sea que algún día lo haré, ver la cantidad de telegramas que se hicieron durante el siglo XX y sin duda son varios millones mensuales que hubo de estos telegramas. Bueno, con esto es el pantallazo que les quería dar. Les agradezco que estén ahí. Espero que estén, todavía no sé, no escuché nada. Y estoy a disposición por cualquier pregunta. Gracias, Alberto. Qué interesante estudio que has hecho. Y parece que solamente es la punta del iceberg. Parece que hay muchísimo más por descubrir. Sin duda, sí. Sí, hay. Lo que tiene esto que como material filatélico es importante porque es emitido por el correo o encargado por el Claro, correo. Si bien había líneas de ferrocarriles o líneas del ejército, todos estaban unificados en la ley, en la cadena nacional de telégrafo. claro. El mensaje iba directamente por las líneas de nacionales, o sea que estaban autorizados por el correo cada uno de ellos y es totalmente lógico que esto se pueda exponer, coleccionar, porque es material del correo. Totalmente de acuerdo. Pero yo también colecciono algo de telégrafos y las veces que he consultado, ¿no? Referente a exhibir, todo el mundo dice que son fiscales, pero el telégrafo era otro servicio del correo, entonces, y siempre la misma, digamos, argumento de la postalidad. Yo la manera que lo veo es... Es como la literatura que hacemos ahora, ¿no? Literatura, si está en PDF es electrónica, este mensaje es electrónico, pero viajaba con la misma administración del correo. Si es impreso, era como una carta normal. Entonces, lo de la postalidad me parece que como que es algo bastante discutible en ese sentido. Al fin de cuentas, el objetivo era mandar mensaje de un punto a otro y lo hacía el correo. Dos Sí, mecanismos distintos, pero era el correo. el correo envía cartas escritas o encomiendas, lo que Claro, quiera enviar. Esto es un mensaje, no, el mensaje vuela por el aire y se emite, hay un telegrama de imposición en la oficina de origen, se envía el mensaje y el mensaje se transcribe a papel y se envía. El hecho que esté englobado dentro de correos y telégrafos ya le da la postalidad a yo esto creo que sí. como para presentarlo. Yo creo que sí. Gracias. Ahí Y Manuel está con la la, mano en alto. Alberto, pues felicitaciones, un trabajo magnífico. Yo nunca imaginé que esos cierres de telégrafos tuvieran tanta validez y tanta trascendencia en el tiempo. O sea que es un trabajo magnífico pues lógicamente supongo que hará mucho para investigar. Yo quisiera comentar y hacer una pregunta. Nosotros en Colombia tuvimos sellos de cierre, pero por supuesto nunca en la extensión de ustedes de Argentina. Es decir, yo me quedo sorprendido de la cantidad y la duración en el tiempo. Es decir, si yo colecciono también telégrafos, si tengo un mundo guardado, si tengo cierres y tal, pero yo podría decir que terminamos esa actividad en Colombia en los años 20 o 30 más tarde, no sé. Habría que investigar, pero nunca tan tarde. Por supuesto, no en la extensión de eso. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo duraron los sellos de los telégrafos? ¿Todavía son vigentes? ¿Se utilizan o no? Sí, sí. Ahí les mostré el último de Correo Nacional, que es de telégrafo del Correo Argentino. El Correo Argentino actualmente es el correo oficial de Argentina. Y los telegramas hoy día hay distintas formas. Una carta documento llega de otra manera, pero son cartas documentos, tampoco son telégrafos. Pero los telegramas tienen ese formulario amarillento con ese cierre. Y el planteo es que posiblemente no se le haya dado importancia a Mm. estos elementos y es por eso que no los tenemos nosotros en la cantidad de telegramas que se enviaron. Pero de alguna forma el correo no podía mandar un telegrama abierto. O lo ponía en un sobre o lo cerraba de alguna manera. ¿Pero se Por lo siguen tanto, enviando telegramas en Argentina? sí,
telegrama de despido, por ejemplo, o telegramas colacionados en algo legal, donde Claro, Que tener te evidencia. notifican alguna cosa o algo. telegrama colacionado queda copia debe guardarse en el correo y sale 4 veces más que la tarifa telefónica original. El telegrama de despido, yo que pero hay telegramas de despido, cosas. No serán como antes, a lo mejor el número cuando lo analice de varios millones en la década del 2030 baje a unos miles ahora, pero En sigue las estando. elecciones, perdón, no es que hay telegramas también, señor Claro, Villarano. sí, ahora en las últimas estaban diciendo que lo hacían por vía mail, pero, pero después también telegrama siempre hubo, había que guardar una copia en la emisión, se guarda una copia en la recepción y había elementos escritos que se podían cotejar para que no sean truchados, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente, felicitaciones, extraordinario ese trabajo. Gracias, gracias. Esto lo sigo, el mérito es de Nigel, que en el 58 hizo este catálogo, y como dice Andes Lister, uno se sube a los hombros del otro y mira más lejos. Claro. Así llegamos hasta acá. Cierto. Alberto, otra curiosidad, ¿cuál es la diferencia entre los cierres del correo del telégrafo oficial, digamos, y los provinciales? Porque me imagino de que era el mismo sistema telegráfico. Entiendo que al exterior era distinto, pero el interno, ¿cuál es la justificación de que una provincia tenga su propio? Eso es histórico. La cosa fue así. El primer telégrafo es del Estado de Buenos Aires antes que Argentina sea república. Estaba el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina. Hay sellos de Buenos Aires, Sí, los sí, barquitos, los gauchitos y el sello de Corrientes y sello de la Confederación. Hasta que en el 62 se forma la República. En ese momento, el Estado de Buenos Aires, cuando se transforma en provincia, mantiene el telégrafo como propio. Corrientes también, Entre Ríos también. oh, Córdoba tuvo también el correo de Córdoba, el telégrafo de Córdoba, que en 1895 lo vende al Telégrafo Nacional. Están todos interconectados, pero ahí pasó, Córdoba dejó de tener su propio formulario, sus propios cierres, y se usaron los cierres nacionales. Entonces es histórico que la provincia de Buenos Aires lo quiso mantener, Entre Ríos lo quiso mantener, y Córdoba no, y el Telégrafo Nacional igual está en una red única. Y lo privado, todo lo que va para afuera, es privado. Yo no coleccionaba, yo cuando compraba pilas de telegramas, venían telegramas de correo privado. Digo, esto lo voy a tirar un día. Pero resulta que el correo privado tenía prohibido mandar mensajes dentro del país. mm, El correo nacional mantenía su independencia y hacía solamente los trámites acá. Y para el exterior todo fue con correo privado. Hay varias compañías, claro, hay sí, muchas. sí. Resulta interesante. Sí, sí, es un tema interesante. Gracias. El No, código postal y telegráfico argentino se hace todo en un solo tomo, en 3 tomos, pero en realidad habla del correo y el telégrafo. En sí, 1890 sí. y en 1895 se tira la segunda edición. El mismo señor Carlos Carlet. Claro, y parte de la ley de 750 y medio, que, que ahí ya era ley de correo, ley de telégrafos, que era lo administrativo. Después Carles lo amplía y resulta muy completo. Referente a los cierres, que son parte, en las clasificaciones internacionales, son parte de las viñetas o las Ujú, cinderelas. Está el tema de viñetas y cinderelas que no son sinónimos, porque cinderelas para los anglosajones sí. son viñetas, más fiscales, más telegráficos, más no sé qué otra cosa. Eh, Etiquetas que- privadas, cualquier cosa. Etiquetas privadas. Nosotros cuando hablamos de viñetas hablamos de elementos que no son ni postales, ni fiscales, ni telegráficos,
Y el telégrafo tiene tal jerarquía, yo creo, que entre los timbres de telégrafo, los formularios de telégrafo, los telégrafos de lujo, los cierres de telégrafo, es una clase que puede funcionar tranquilamente como individual. No estoy fomentando una nueva clase FIP, pero si van a hacer sobres primer día, creo que esto tendría que ir antes. Yo también creo lo mismo. Héctor, Sí, ¿qué tal, Alberto? Excelente. Pero Gracias. no sé si la pregunta es de telegrama. Me intriga mucho ese y medio en la ley. ¿Cuál es ese? No la entiendo. ¿Cómo una Se ley llama así, tanto y medio? porque tendrían las 750, le agregaron, ampliaron algo y le pusieron 750 y medio. ¿Qué crees que haga? Es así. No, no sé por qué fue. No sé Pero es, por qué. es cómico, ¿no? Es gracioso, es Sí, gracioso. bah, Tendría un ordenamiento. La primer tanda de leyes es la ley 80, que organiza todos los ministerios. Y esto es algo agregado unos años después para hacer la ley de telégrafos. o se la olvidaron y la pusieron en el medio Y ahí, la que para que intercalaron, figure. sí. No sabe, habría que investigarlo, habría que ponerse a pensar. ¿y es la única en ese caso y medio o hay otra? No, hay Hay una tres otras. cuartos. Sí, sí. No, creo que hay otras, creo que hay otras. Gracias ahí. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? No hay otro, pero quiero hacer un comentario a eso que mencionas de la clase, Alberto. Yo también estoy de acuerdo, porque los cierres emitidos por el correo tienen todo un contexto y se hacen en forma de todo un servicio que es bastante regulado. Yo correcciono estos cierres de seguridad de Perú, que Ujú. no son estampillas, son cierres, y yo toda la vida he tenido el atrevimiento de ponerlo en clase tradicional, con las estampillas comunes y corrientes, y nunca me han dicho nada. Así que Yo tengo no. una colección de 3 marcos que presenté y lo presenté como tradicional y fue aceptado por el Ah, análisis que tiene tradicional de esto y no tuve problemas, ¿no? Yo creo que no habría problemas si alguien presenta esto porque es material del correo seguro. sí, Y sí, si uno sí. ahora, perdón, si uno presenta ahora telegramas, ¿no entra dentro de historia postal? Puede ser, si no es el cierre con el telegrama circulado, puede ser historia postal también. Hay que ver el perfil que le das. Claro. Porque Hay que ver yo el creo que perfil que le das. permite presentar telegramas. Este análisis de las variedades que hay, de las diferentes de los cierres y las variedades dentro de un cierre, Claro. eso es tradicional. Si lo pongo en historia postal, me dicen, estoy loco". No, no, eso Ahora, está. Sí, si yo tengo una fantasía que algún día quiero hacer historia telegráfica, es decir, historia postal, pero de telégrafo. Yo tengo ok. la lista de tarifas de telégrafo hasta 1935. Y tengo recibos, que puede ser una charla futura, de cómo comprobás que ese telegrama fue prepago, con qué elementos vos tenés para decir este telegrama se pagó. Puede ser con un timbre telegráfico, un timbre postal, un recibo, un entero postal telegráfico. Hay varias formas de comprobar eso. Y si tenemos un formulario de KID, que era de 40 centavos, que era en un momento la tarifa básica para 10 palabras, y la persona le puso 20 palabras, entonces tiene sellos agregados, y esos telegramas que quedaban en el correo, sin duda tendrían que haber sido destruidos, pero por suerte hay 10, 15, 20 que se conservaron y podemos hacer un cálculo de las tarifas e inclusive conociendo las líneas telegráficas, podemos saber por qué vías fue encaminado cada uno de los mensajes. Es interesante, hice un esbozo en un momento, pero hay una serie de problemas gravísimos que, por ejemplo, la letra de lo que escribía en el recibo de telegrama. El empleador que escribía no se entiende casi nada. Igual con lo que se entiende se puede hacer un encaminamiento de los telegramas y un cálculo de tarifas. Claro. Juan Claudio subió una imagen al WhatsApp. Juan Claudio, ¿quieres hacer tu pregunta? Comparto yo aquí mi pantalla para que la vean en la pieza.
Sí, Alberto, muchas gracias. Lo que Por pasa es que supuesto. hace algún tiempo atrás, mira, compré esa pieza del año 1962 y me gustaría si me la puedes comentar. Ah, Y a mí, bueno, porque es un tema que yo colecciono, entonces me interesó, la encontré interesante, porque se supone que es un telegrama enviado a la base Orcadas, Ahí. pero quiero saber qué tan, o sea, teóricamente, si tiene, Salió de la base ahorcada, fue para claro, algún lado. si tiene el matasello, no, en realidad todas la- las cartas que van a Orcadas del Sur, eh, muchas nunca salieron de Argentina. Son ok, cartas que se enviaba por un filatelista y no sé, en el mismo correo la daban como que le ponían el matasello, y hay estudios sobre el tipo de matasello, esta Cruz del Sur. ok, Teóricamente, el pago de un telegrama es en la oficina de imposición, ok, nunca en la oficina donde llega. Esto tiene la característica que es una copia. Estaba legislado que uno podía pedir una copia, por eso el telegrama original tenía que guardarse en la oficina de origen, y si alguien pedía una copia tenía un costo de 5 o 10 centavos. Yo creo que ujú, este es el costo de la copia. Este es el ok, costo de la copia. Y teóricamente esto fue enviado desde Buenos Aires a Orcadas. Vemos que acá, a ver abajo, ¿podés mostrar abajo, Henry? Sí, sí. Acá habla de firma, el remitente no, está en la base, está en Orcadas. Teóricamente salió de Orcadas y vino hacia Buenos Aires. Y hasta ahí, no puedo decir nada más. Ujú. ok, No puedo decir nada más. perfecto. Porque Pero en el documentos- fondo se envió, o sea, esta es la pieza del mensaje que se envió a Buenos Aires. La copia de la pieza. Sí, claro, acá justo dice La copia. copia. Ok, sí, copia, perfecto. copia. Yo Ya. interpreto que es la copia del telegrama y que luego, por una cuestión filatélica, le agregaron el sello y el matasello de las Islas Orcadas, que son dos Ya, cosas ok. distintas, digamos, me da la Sí. impresión. Ok. Puede ser que el sello sea el costo de la copia, y como estos matasellos, algunos estaban en Buenos Aires, se puso ahí. Podría ser también, sí. Claro, ok. Ok, ya. O sea, es una pieza completamente filatélica, no tiene nada de Eh, Ahí hay un probablemente. importe de 63 pesos, ¿no? 63 eh, algo. Por el este es telegrama. el Ese es importe el habría que costo del calcular telegrama. del texto, la cantidad de Claro. palabras, hay que Ah, ver si en esa fecha Para mí es es el el costo costo. de la copia, porque si no es 5 centavos en el 62 No, de no, la las copias Horcada a eran 5 o Buenos 10 Aires, centavos. es el costo de la copia. Es decir, no creo que no paga 5 centavos la tarifa. Pero Debe ser el este costo de parece la un 5, copia. ¿no? No sé, especularía yo que pareciera un Hay 5. que Debe ver ser, en pero el ser enriquece el 62, 62. hay que ver en el 62, yo no lo tengo, yo tengo hasta el 35, cuánto era el costo de pedir una copia. Claro. Pero Ujú, esos 63 pesos me parece que son las 21 palabras que fueron ujú, transmitidas. Hay que ver si en esa época se contaba como palabras el preámbulo. El preámbulo es esta parte del mensaje que lo tienen que transmitir. En una época se cobraba el preámbulo y se sumaban Oh. rocadas, LPS, este número, este número, este número y el costo, y se incluía en el preámbulo el destinatario, de acá en Buenos Aires, y Ujú. la cantidad de palabras según las reglas de ese momento, porque si uno mezclaba palabras, una palabra tenía dos palabras juntas, las cobraban separado, y incluso con la cantidad de letras que tenían. Y hay que ver en el 62, el 62 era, mm. cuál era el costo por palabra. Y eso, yo creo que este 63 es parte del telegrama. Ese 63 es parte del telegrama. Este sello de 5 centavos está agregado. Es una cosa Ok, Sí. ok, aparte. perfecto. Ya, está de más. Em, Tres, Ok. 63 pesos por pesos, sí, palabra. no sé cuánta plata sería en ese momento, ¿no? El 62, habría que ver, hay que revisar No me parece que fuera muy barato, o sí.
No, bueno, una carta común valía 4 pesos en esa época, ¿no? Me Un parece. telegrama de 63 para 21 Un palabras. telegrama es- Sí, yo creo que es posible, sí. Mm, Esto da la impresión que es todo el receptor del mensaje lo escribió con la misma lapicera y puso todo esto, más todo el texto, más el domicilio del destinatario, el domicilio original, que por supuesto no está firmado, y hay que ver sí, dónde todo estaba, ¿no? ujú. Es complejo, lo Ya, de Orcadas es muy complejo como para analizar la correspondencia. Aquí Una gracias, parece ser curiosidad. 3 Alberto. pesos por palabra, parece ser 3 pesos por palabra y se cuenta incluso el destinatario. Sí, 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 Destinatario sí. hasta la firma tienes 21 palabras. Ok. O sea que Perfecto. está contado todo, claro. Las 21 Ah, palabras incluye el preámbulo y el destinatario. Sí, perfecto. y se ahorraron el Buenos Aires con Baires, o sea, Sí, va, y le se ahorró pusieron. 3 pesos. A veces, a veces eso se lo contaban como dos palabras, ¿eh? Ah, Hay ¿o algún, sí? en la ley telegráfica y en los CDB, colección de disposiciones vigentes, todos los años sale un álbum recopilando todas las leyes, y en alguno leí que la forma en que contar las palabras es todo un proceso complejo, Ah, cómo contar las palabras. interesante. Una curiosidad, ¿este LPS qué significa? ¿O qué significaría? No sé. Sí, está curioso. Yo pensé línea postal telegráfica, pero no encaja, bueno. Pero, bueno, interesante. Bueno, gracias, Alberto. No, por favor, mucho no te ayudé, pero interpretando algunas cosas. La S puede ser sur, Sur, claro. postal sur o algo así, línea postal sur, algo por Algo el de eso. estilo. Sí, sí, tienes razón. Puede Interesante. ser, ¿eh? Gracias, Héctor. Bueno, Bueno, me alegro que les haya gustado. sí. No, Alberto, muchas gracias. Y es bastante Gracias. ilustrativo, algo que normalmente no se considera, pero realmente debería considerarse, porque sí tiene toda la regularidad postal que se requiere, creo yo, ¿no? Sí, En sí, sí. fin. Bueno, gracias por eso. Y el día de mañana.